la palabra de Dios a nosotros nos enseña, escuche bien esto, a que nosotros no pequemos, sino que nos mantengamos nosotros rectos, santos en la presencia de nuestro Dios. Así que hoy vamos a hablar un tema siempre conforme al día que estamos celebrando nosotros aquí en nuestro país, Honduras, el Día Nacional de la Biblia. Hoy traemos una palabra que se llama el poder de la palabra. El poder de la palabra, el poder que tiene la palabra de Dios para sanar, para libertar, para restaurar, para cambiar, para purificar, hermanos, para romper los corazones también que son de piedra. Entonces esto es la palabra. La Biblia es cual martillo, dice, que parte la roca, que aquello que es duro el Señor lo viene a ablandar con su palabra. Así que el Señor actúa siempre de acuerdo a su palabra. Nunca va a suceder algo si no va conforme a su palabra. La profecía más pura que puede existir está basado en la palabra del Señor y va, hermanos, confirmado con la palabra del Señor. Según de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por nuestro Dios, utilizando hombres santos, hombres que se prepararon para poder escribir estas sagradas escrituras. Los 66 libros que nosotros tenemos, hermanos, en los cuales el Señor nos ha dado la oportunidad, como les digo, de que sea revelado todo a su pueblo y a sus hijos, y que todo se está cumpliendo. Entonces la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Nos enseña, el Señor nos enseña. ¿Por qué nos enseña? Porque nosotros, hermanos, nos perdemos fácil, y por eso la palabra de Dios ha sido plasmada en un libro de 66 libros que tiene las Sagradas Escrituras, en lo cual a nosotros, hermanos, nos endereza, en el cual a nosotros, hermanos, nos ubica. Mire, antes de conocer al Señor, yo sé que cada uno de nosotros teníamos una historia, ¿verdad? Y era terrible. Éramos mal hablados, mal pensados, éramos llenos de odio, de rencor. Había tantas cosas en el corazón, pero ¿quién te vino a enseñar a ti? La palabra de Dios. ¿Quién te vino a redarguir a ti lo más profundo de tu corazón? La palabra de Dios. Por eso dice que entra y penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta el alma, dice la palabra. ¿Y qué hace? Te corrige. ¿Cómo? Cuando andamos mal, cuando hay cosas que hacemos y que a Dios no le agrada, hermano, entonces la palabra del Señor nos corrige. También dice que nos instruye, nos da instrucciones, cómo orar, cómo caminar en este mundo que está lleno de maldad, hermanos míos. Cómo nosotros podemos presentarnos ante las personas, qué debemos nosotros de hablar a aquellos que nos están escuchando, nuestro porte. Por eso nos da instrucciones, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer también. Entonces la palabra, hermanos, nosotros tenemos la bendición. Si nos perdemos es porque queremos perdernos. Así que en esta hora recibe palabra. Cada palabra enviada por Dios es enviada de poder, es enviada con poder. La palabra poder en griego significa dunamis y es dinamita, hermano. O sea, llega con poder, con explosión. Cuando usted declara una palabra, eso lleva poder y lleva un efecto que va a producir para lo cual fue enviado. Usted declara sanidad, entonces recibirá sanidad. Usted declara liberación, entonces usted recibirá liberación, porque va con poder. La palabra lleva poder y no tiene tiempo, no tiene distancia, no tiene fronteras. Llega, hermanos míos, y llega hasta lo más profundo. Nosotros estamos acá en este lugar, pero la palabra de Dios empieza a llegar a otros países y allá Dios está sanando. Allá Dios está liberando, allá Dios está hablando al corazón del hombre. Entonces, hermanos, nosotros debemos de usar la palabra, esa palabra de Dios que tiene poder. Así que es como una explosión, algo que tiene dinamita, algo que lleva poder. Por eso cuando
cuando el apóstol Pedro dio su primer sermón, dice que aquel hombre se paró y empezó a hablar la palabra, empezó a testificar de Jesucristo, y con poder la gente escuchaba a aquel hombre que nadie daba por él absolutamente nada, solo Jesucristo. Escuchaba atentamente aquella prédica con poder que llamó la atención de miles de personas en Pentecostés, y esas personas aceptaron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque llegó con poder. Así que Salmos 18:3 dice que la palabra de Dios es como trueno. Dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Cuando el Señor habla, es con poder. Hermano, así como usted escucha cuando cae un relámpago, un trueno, así es de potente. Yo hace unos días atrás tuve un sueño cuando del cielo estaba oscurecido, pero habían relámpagos, habían rayos, hermanos. Y entonces desde el cielo, de aquellos relámpagos, aquellos truenos, salió una voz potente, hermano. Así dice el salmista en Salmo 18: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Por eso nada ni nadie se puede quedar, hermanos, allí indiferente a la voz de Dios, porque es como un trueno. Aún los demonios tiemblan cuando escuchan la voz del Todopoderoso. Así que una sola palabra de Dios puede dar vida, una sola palabra de Dios puede crear, una sola palabra de Dios puede levantar al que está enfermo. Y te voy a dar un testimonio. Hace un tiempo atrás, una persona nos llamó y nos dijo: pastor, queremos por favor que ore ahorita mismo. Hay una persona que está totalmente grave con hemorragia y no pueden contenerla. Entonces en ese momento declaramos una palabra de fe, declaramos una palabra: Señor Jesús, usted en esta hora puede glorificarse. Sane a esa mujer que no encuentra la manera de cómo poder hacer que cese esa hemorragia. Y hoy declaramos tu palabra, como dice en Salmo 107, versículo 20: tu palabra enviaste y ella lo sanó. Y en ese instante, hermano, la hermana puso el teléfono donde estaba la que estaba enferma, y en ese momento aquel flujo que tenía empezó a cesar. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios puede dar vida, puede hacer cosas poderosas, cosas que no entendemos. El Señor la hace porque tiene poder. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice la Sagrada Escritura: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquellas cosas, hermanos, y por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener fe y ver las cosas que no son como si fueran. Por eso usted debe de declarar por aquellas cosas que usted mira que son turbias, aquellas cosas que mira que no hay solución. Usted declare: Señor, usted tiene el control de todas las cosas. Señor, usted quizás yo no puedo, pero usted sí lo puede hacer. El Señor puede crear cosas nuevas. Por eso Él creó ahora lo que nosotros vemos. Él lo creó de lo que no se veía. Por eso hay personas, hermanos, que el Señor les ha creado órganos nuevos, pulmones nuevos, el Señor ha creado riñones nuevos. Yo he visto personas, hermanos, que sus muelas han sido tapadas con oro, hermanos míos. Es algo terrible el poder de Dios, lo que puede hacer. Una vez tuve la oportunidad de ver también a una persona, hermanos, a un niño de 1 año de edad, que este niño, hermanos, tenía un pulmón dañado y los médicos lo habían desahuciado y le dijeron a la mamá: bueno, usted tiene que prepararse, hijita, le dice. Y la muchacha fue, porque eran de esas personas, hermanos, humildes, ¿verdad? Que no tienen ayuda de nadie más, hermanos. Y entonces mandaron a comprar el ataúd se lo regalaron, escuche bien, se lo regalaron, la alcaldía se lo regaló, un ataúd color verde limón, hermanos míos. Y entonces ya habían comprado todo, habían comprado las rosquillas, el café, las candelas, hermanos, porque era un lugar donde no había luz. Y entonces eran como una finca, hermanos, y entonces el niño no estaba mal su pulmón, y el niño se le miraba como un soplo también allí. Y entonces cuando nos llamaron, hermanos, estábamos en un culto y fuimos a ese lugar donde estaba, y entonces
miramos el ataúd, hermano, fue algo bien triste ver eso, ¿verdad? Porque nadie quiere despedir a un hijo. Y entonces en ese momento oramos la fe, y entonces la fe empezó a ser actuada y empezó a crecer, y entonces declaramos la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el momento, pues, nosotros nos fuimos del lugar, hermanos, confiando en que Dios iba a hacer la obra, porque al niño prácticamente esa noche lo iban a velar. Y entonces a los días, hermanos, recibimos la llamada de una hermana donde estábamos nosotros llevando los cultos, y entonces dijeron, bueno, el niño está totalmente sano, el médico lo volvió a revisar, ¿verdad? Porque nosotros mandamos, usted vaya mañana a que el médico le revise a su niño y va a ver que Dios lo sanó, que Dios le dio un pulmón nuevo. Entonces, así fue, hermanos, para la gloria y honra de Dios. El ataúd se devolvió. El médico encontró un pulmón nuevo. Él estaba totalmente, hermanos, asombrado por lo que Dios había hecho. Es que el Señor hace aquellas cosas, hermanos, que a nosotros nos parece imposibles para Dios. Todo es posible. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Tenemos que creer la palabra de Dios. Mire que nosotros sí creemos en los pronósticos del tiempo. Que hoy va a llover, dice, a tal hora va a llover. Ya nos preparamos el lugar para que no nos caiga por sorpresa. Pero sí nos cuesta creer la palabra de Dios. Sí nos cuesta creer esto que es vida, hermanos míos. Esta palabra es vida. Por eso tenemos que atesorarla. Por eso que tenemos que amarla, hermanos míos, que no nos dé pesar poder comprar una Biblia buena, hermanos míos. Si tenemos que andar esta palabra no solamente aquí, sino que también en nuestro corazón. Por eso, hermanos, tenemos que declarar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es vida. Lo que hoy podemos ver fue producto, de, hermanos, de lo que no se veía. Hay unos aspectos poderosos en la palabra de Dios que quiero compartir contigo. En Hebreo capítulo 4 versículo 12 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Escuche bien cómo dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, dice la palabra, que es viva, que es una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En una cierta ocasión estuve leyendo ahí una encuesta que dice que el 85% de los seres humanos tendemos nosotros a tener pensamientos siempre negativos. Mire qué tremendo, hermano. Diariamente, siempre nuestra mente es atacada. Siempre nuestra mente es atacada. Por eso nuestra mente es como un campo de batalla, donde todos los días batallamos. El 85% de nuestra mente, hermanos, de nuestros pensamientos, es siempre negativo. Por eso es que la palabra de Dios dice que discierne los pensamientos, y este pensamiento, esta mente tiene que estar sujeta a la obediencia de Cristo. Imagínense nosotros sin Dios, hermanos, un 85% solo cosas malas pensamos. Por eso es que nosotros tenemos que cada día estar, hermanos míos, sometidos al Señor, renunciando al pecado, amando la palabra de Dios, desechando todas las cosas que no nos edifican. Así que podemos ver que la palabra de Dios es viva, como decía aquí en Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva? Porque tiene tanta vida la palabra de Dios, que el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 35. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También la palabra de Dios es eficaz. Viene del griego energes, que significa operante, dinámica. Es decir, que la palabra va cargada con toda la energía divina y cumple el propósito para el cual Dios la envió. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión cuando aquel hombre le fue a pedir al Señor por su criado,
por su siervo, que estaba en agonía, tenía una fiebre, tenía temperatura alta, que este hombre estaba en agonía. Entonces vino este hombre y le dijo: Señor, te pido que sanes a mi siervo, pero no soy digno de que entres a mi casa. No vayas a mi casa, pero di la palabra. Tan solamente di la palabra. Y cuando el Señor dice que no encontró tanta fe en ese lugar como la de ese hombre, que en el momento que el Señor declaró la palabra, su siervo fue sano. Otro pasaje bíblico que encontramos fue cuando Pedro estaba toda la noche, se había desvelado y estaba pescando y no encontró absolutamente nada. Pero cuando llegó el Señor le dijo: Pedro, lanza las redes a este lugar. Y vino Pedro y le dijo: Señor, he estado toda la noche y ahí mismo tú me estás diciendo, allí no he pescado nada, pero en tu palabra, Señor, o sea, la palabra de Dios es eficaz. Es algo que operante, es dinámico. O sea, el Señor lo que hace es certero y es enviada al propósito. Por eso usted, hermano, usted siempre declare palabra de vida y no de muerte. Usted declare palabra de salud y no de enfermedad. Usted siempre que en su boca se encuentre una palabra de bienestar, una palabra que sea operante, una palabra dinámica, una palabra, hermano, que haga que transforme la vida de las personas, hermanos míos. Es necesario que nosotros en nuestra boca siempre se encuentre una palabra, no chisme, hermano, no lo que le pasó al otro hermano o lo que le pasa al pastor. No, tiene que ser una palabra de restauración. Dice la Biblia, a mí me gusta esta palabra que dice que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos al fin de ser edificantes para los que nos escuchen. Para los que nos están escuchando, tiene que ser edificante. En nuestra boca tiene que salir palabra de Dios, palabra del Señor, palabra de vida, palabra que edifica. Isaías capítulo 55 versículo 11 dice la palabra de Dios: así será mi palabra. Yo no sé si alguien quiere recibir esta palabra. Si alguien quiere recibir esta palabra de Isaías 55, 11, usted dígame amén, amén. Dice la Biblia: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el cual la envié. La palabra de Dios dice que no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperado. Será prosperada en aquella para la cual lo envié. Entonces, esta palabra es para usted. Así es la palabra de Dios. Siempre trae vida, siempre lleva propósito, siempre lleva asignación. Por eso dice también, siempre basado en Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice que es cortante más que una espada de dos filos y está destinada a curar. Cuando la palabra de Dios se desata, llega hasta las partes más íntimas del ser humano, de todo nuestro ser. Dice la palabra, sanando las heridas más profundas del alma o del espíritu. Por eso dice que penetra hasta partir el alma. O sea, la palabra de Dios llega y sana, hermanos, lo más profundo de nuestro ser. Llega sanando aquellas heridas que fueron provocadas por decisiones malas que tomamos o por cosas que nos hicieron, ¿verdad? Entonces allí llega la palabra a sanar, ahí llega la palabra, hermanos, a restaurar, ahí llega donde no puede llegar un psicólogo, donde no puede llegar ningún psiquiatra, donde no puede llegar otra persona, donde no puede llegar ningún hombre. Solamente la palabra de Dios llega y empieza a sanar las heridas del corazón, las heridas más profundas del alma o del espíritu. Yo no sé usted si alguna vez ha recibido algún daño y que ha marcado su corazón, que ha marcado su vida, que ha sido herido, que entonces vino usted y recibió una palabra de sanidad, usted recibió una palabra de Dios, entonces ahí fue sanado, usted ahí fue liberado, usted ahí fue transformado y su vida
cambió de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el cual yo le envié. Y fue una enviada de palabra de sanidad del alma. Y es ahí donde tú recibiste restauración. Donde quizás tú te sentías, hermanos, desechado, donde quizás tú te sentías que no valías nada, y vino el Señor por su palabra y te sanó y te levantó y te restauró y te puso nombre, hermano, y te puso un anillo y te puso calzado y te vistió, hermano. Cuando quizás todo el mundo te rechazaba, el Padre no te rechazó por medio de su palabra, porque dice la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para el cual lo envié. El Señor manda sanidad a tu alma en esta hora. El Señor manda sanidad espiritual en esta hora. Así que recibe esta palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando confesamos la palabra de Dios, estamos desatando espíritu de vida. Cuando usted desata palabra, cuando usted confiesa palabra, usted desata vida. Donde quizás todo el mundo ha dicho que hay muerte, usted empieza a declarar vida. Números capítulo 13, versículo 30 al 31 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Josué y Caleb eran diferentes a aquellos 10 hombres que empezaron a hablar mal de la tierra prometida. Ellos vieron lo mismo que aquellos 10 que miraban los gigantes, hijos de Anac, que eran gente acostumbrada a las guerras. Vieron el mismo ambiente, pero su espíritu, la palabra que ellos tenían, eran muy diferentes. Ellos tenían, los 10 espías tenían una palabra que traía desánimo, que traía división al pueblo de Israel. Pero Josué y Caleb tenían una palabra poderosa. ¿Qué dijeron ellos? Subamos, tomemos posición de ella, más podremos nosotros que ellos. En otras palabras, son más los que están con nosotros. Usted use la palabra de Dios, que trae vida, que es eficaz, que es cortante, no para dañar, sino que penetra lo más profundo del corazón, que te sana el corazón, que te sana el alma. La gente piensa que la palabra de Dios es para herir, para golpear. No, mi amado, la palabra cortante significa sanar, curar, que donde no puede llegar nadie, ahí llega la palabra de Dios. Llega a lo más profundo del alma, del corazón, del espíritu, y te sana y te liberta y te hace una nueva persona, hermano. Nosotros del mundo muchas veces hemos venido golpeados, heridos, hermano, pero la palabra de Dios ha llegado y penetrado lo más profundo de nuestro ser para cambiarnos, para levantarnos, para hacernos nueva criatura. Por eso Josué y Caleb declararon una palabra poderosa. Los 10 espías hablaban otras cosas. El ambiente que miraban era cierto. Habían gigantes, hombres experimentados en guerras con grandes armaduras. Eran grandes aquellos con grandes espadas, con lanzas. Pero Josué y Caleb miraban de otra forma y declararon palabra. Sin haber ido a conquistar la tierra, ellos habían declarado una palabra: subamos, tomemos posesión de ella, más podremos nosotros que ellos. En esta noche, usted use la palabra de Dios para edificar, para instruir, hermanos, para redarguir. La palabra de Dios a nosotros nos levanta, nos anima. En ninguna cosa de la Biblia sale para destruir, para desanimar. No, dice la palabra de Dios, hermanos míos, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. El manual de nuestra vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice la Biblia: por más torpe que el hombre sea, no se va a perder, porque tenemos la palabra del Señor. Hermanos, amemos esta palabra, que se haga vida
en nosotros, hermanos. Que disfrutemos cada momento que escudriñamos las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio. La Biblia dice, hermanos míos, que nosotros miraremos al Señor en las nubes, y eso está pronto por suceder. Así que, hermanos, pidamos al Espíritu Santo, que nuestra mente, recuerde lo que leí anteriormente, los pensamientos, el 85% de los pensamientos del hombre son negativos. Tenemos que someter nuestra mente a la obediencia a Cristo. Tenemos que leer la palabra de Dios, este manual precioso, hermanos, que como dice aquella canción muy hermosa que siempre se entonaba en los días de la Biblia, que la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra como faro en la tempestad, espada de dos filos. La Biblia espejo es, la Biblia es vida para mí. Así tiene que ser la palabra de Dios, vida para nosotros. Así que, mis amados, gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias por haber compartido este tiempo. Gracias por compartir este video con otros hermanos. Les bendigo en el amor del Señor. Estamos pronto por irnos, y tenemos, hermanos, cada día más que escudriñar la palabra de Dios. Hoy en Israel se está celebrando el Yom Kippur, que significa un año nuevo y significa tiempo de perdón, tiempo de humillación, tiempo de reconocer nuestro pecado, hermano. Nosotros debemos de reconocer nuestros pecados, las faltas que nosotros hemos cometido. Debemos de ponerla al Señor y decirle: Padre, yo he pecado, yo he sido pecador, y decirle al Señor que sane nuestra tierra, hermanos. Mucha gente en este tiempo se ha dado vuelta, se ha ido atrás, ha dejado el arado, ha dejado el camino. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, y que este día, bueno, que se estuvo celebrando en Israel, el Yom Kippur, que significa perdón, significa arrepentimiento. Entonces nosotros también, hermanos, tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros pensamientos, que la mayoría no son buenos pensamientos, hermanos. Nuestras acciones, hermanos, tienen que ser acciones, hermanos, que a Dios le agraden. Dice la Biblia que nosotros somos ofrenda. Una ofrenda puede ser un buen incienso, como también puede llevar un aroma que a Dios no le agrade. Por eso en esta noche, digámosle al Señor que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros, que no perdone a fulano de tal. Señor, perdóname a mí, Señor, porque nosotros sí somos buenos como para decir: Señor, perdona a fulano, mira su pecado. No, que mire nuestro pecado, miremos nuestros pecados, hagamos una autocrítica uno mismo, ¿verdad? Y que el Señor, cuando nos pesa, nos encuentre, hermanos, que estamos en buena medida, ¿verdad? Que cuando nosotros, el Señor, nos pese, que no nos encuentre falso, sino que nos encuentre en buena medida. Por eso hoy es buen tiempo, la noche no ha terminado, para que nosotros vayamos y le pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por aquellos pecados que se nos ha olvidado, y pidámosle al Señor que nos perdone. Padre, en esta noche te queremos dar gracias por permitirnos este día, la vida, por permitirnos el favor, Dios mío, por el perdón de pecados, Señor. En esta noche venimos a reconocer, Padre, delante de ti nuestros pecados, nuestras faltas. Padre, reconocemos, Dios mío, que la mayoría de las veces, Señor, nosotros te ofendemos en acciones, en pensamientos, Dios mío, en hablar, Señor Jesús, cosas que usted nos ha dicho, Padre, actitudes no de un hijo de Dios. Hoy venimos a pedirte perdón, Señor, a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras faltas, Señor amado. Sana nuestra tierra, Señor, sana, Señor, las naciones de la tierra, Dios mío. Oh Señor, en esta hora te queremos pedir perdón por nuestra vida, Señor Jesús. Padre, aquellas cosas, pecados que hemos cometido, consciente, inconscientemente, deliberadamente, sabiendo que son pecados y que te ofenden, hoy perdónanos, papá. Lávanos con tu espíritu. En esta hora purifícanos, Señor amado. Padre, reconocemos que fuera de ti nosotros no somos nada, no somos nadie, Señor amado. Y hoy reconocemos nuestra necesidad de ti, la necesidad de tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor, que sana, que cura, Dios mío, Padre, que liberta, Dios mío, Señor.
En esta hora, Padre, te pedimos por las naciones de la tierra. Mira, Señor Jesús, cuántas personas, en vez de volverse a ti, en vez, Dios mío, de entregar su corazón a ti, han vuelto atrás. Dios mío, en vez de que el mundo, Dios mío, reconozca, Padre glorioso, tu amor, han desechado tu amor. Padre, tenga misericordia, Señor Jesús, de nuestro país. Tenga misericordia de nuestros barrios, de nuestras colonias, de nuestras aldeas, de nuestros caseríos, de cada valle, de cada montaña. Tenga misericordia de cada habitante de esta nación. Que esta nación de Honduras pueda ver tu luz, Señor. Que esta nación de Honduras pueda ver tu luz, Señor amado, y pueda volverse a ti, Señor amado. En esta noche te pedimos, Señor, que tengas misericordia de los que nos gobiernan, de todos aquellos que están en inminencia, de todos aquellos, Señor Jesús, Padre glorioso, habitantes, Dios mío, jóvenes, niños, ancianos, Dios mío, aquellos jóvenes que están, Dios mío, haciendo el mal, Padre, te pedimos misericordia sobre ellos. Aquellas personas que están pensando en cómo hacer daño, te pedimos que tenga misericordia de sus vidas, Señor amado. Tenga misericordia de nosotros como iglesia, Señor Jesús. Tenga misericordia de nosotros como persona, Padre. En esta hora nos humillamos y te pedimos perdón porque somos pecadores. Nos rebelamos contra ti, Señor. Y hoy en esta hora queremos ponernos a cuenta, Señor amado. Queremos en esta hora que nos perdones y nos laves, nos reconciliamos con usted, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que entres a las bóvedas de nuestro corazón y que saque, Dios mío, todo aquello que impide el fluir, todo aquello que quizás es como basura en nuestro corazón. Sácala, Dios mío, Padre. Lo que no edifica, sáquelo, Señor. Lo que no trae gozo y felicidad, sáquelo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. En esta noche, Padre, nos reconciliamos. Le pedimos perdón, papá. Señor amado, en esta hora, Padre, por aquellos jóvenes drogadictos, alcohólicos, por aquellas personas, Dios mío, que están en depresión, por aquellas personas que están en tristeza, por aquellos matrimonios que están por destruirse, Padre, por aquellas personas que no se hablan de hace años, Señor, que hay odio, que hay rencor, que hay amargura en su corazón. Hoy en esta hora te pedimos que los sanes, Señor. Padre, esa palabra, Señor Jesús, esa palabra que es cortante, es una espada de dos filos que está destinada para curar, Dios mío, Señor, que llega, Dios mío, a las partes más íntimas del ser humano, Señor amado, de nuestro ser, Señor Jesús, sanando las heridas más profundas. Hoy sana, liberta, Dios mío, el cautivo, Padre, Señor amado, en esta hora declaramos, Señor Jesús, sanidad a nuestras vidas, sanidad a nuestros corazones, Señor amado. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, porque tu palabra fue enviada y ella lo sanó. En esta noche te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mantengámonos, hermanos, conectados con Dios. Mantengámonos cada día nuestra vida cerca del Señor. La Biblia es un espejo, hermanos, y nos hace ver nuestra condición espiritual. La palabra de Dios, hermanos, que es cortante, pero no para dañar, sino para curar, para sanar. Así que yo en esta hora le aconsejo, hermanos míos, que meditemos en la palabra, así como el Señor le dijo a Josué, que meditemos en ella de día y de noche, ¿verdad? Que no nos apartemos de ella nunca. Entonces todo lo que hagamos, dice la palabra, prosperará. Y todo lo que nosotros hagamos, dice la palabra de Dios, hermanos, que traerá bendición. Y si obedecemos la palabra, las bendiciones nos seguirán. Todo lo que nosotros hagamos conforme a la palabra, hermanos, traerá bendición a nuestra vida. Así que le animo, le motivo en el nombre de Jesús. Nos seguimos viendo la próxima. Si Cristo no ha venido, estaremos con ustedes el miércoles. Si Cristo no ha venido, estaremos con ustedes compartiendo una palabra del Señor, ¿verdad? Así que, porque si Cristo viene, hermano, imagínense, pues tenemos que estar arreglados con Dios. Usted tiene que estar arreglado con Dios. Yo tengo que estar arreglado con Dios, porque imagínense, este tiempo que hemos estado aquí en las redes sociales, llevamos, hace unos
Años atrás hemos estado siempre así, pero ya, hermanos, ya como en este tiempo de la pandemia, hemos estado intensamente en esto de la palabra de Dios, y se imagina que uno por cualquier cosa se vaya a quedar, hermano. Y entonces, ¿cuál será? ¿Qué vergüenza sería? Imagínense que Dios se quedó, y aquel que hablaba tanto de la venida de Cristo. Por eso es que tenemos que arreglarnos con Dios todos los días, cada momento, cada segundo, cada instante. O sea que nuestra vida, hermanos, tiene que estar alineada con Dios y punto, hermano. Y imagínense, nos vayamos a quedar por cualquier tontera, por cualquier cosa, hermano, tan pequeña que sea, solo por no querer tener una vida que agrade a Dios, porque muchas veces nuestra carne es la que quiere sobresalir. Muchas veces queremos nosotros tener la razón, cuando la razón la tiene la palabra, hermano. Y nosotros, Pablo decía, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, no hacemos lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Entonces, vivamos cerca del Señor. Cercano está el Señor. Vivamos cerca, asidos del Señor. Agarrémonos del Señor todos los días, mis amados. Busquemos al Señor en tiempo y fuera de tiempo. Dejemos nuestras cosas, dejemos nuestras propias razones y volvámonos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra ser, con todo nuestro ser, así imperfectos, porque este cuerpo que es corrupto será transformado en un cuerpo incorruptible en el día que el Señor venga por su pueblo, por su iglesia. Así que yo le animo en esta hora, hermanos, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto está cercano. Ahorita el Señor no ha venido a levantar a su pueblo, pero pronto está. Pronto está. Todo se ha cumplido en la Sagrada Escritura. Solo falta eso, que la iglesia sea quitada de este mundo. Y todo, hermanos, se ha cumplido, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo no es para la gente que anda en el mundo, este versículo es para la iglesia de Dios, porque nos hemos distraído, nos hemos muchas veces conformado, y Dios en este tiempo, Dios quiere movernos, que nos despertemos. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Despertémonos, hermanos, que nuestros sentidos estén agudizados, que nuestros sentidos estén conectados, alineados al cielo, ¿verdad? Aquí en la tierra siempre trabajando en la obra de Dios, trabajando en lo que el Señor nos ha dado, pero también conectados en el cielo, esperando su venida, el retorno de Jesucristo. Así que les bendigo, hermanos míos, les bendigo en el amor del Señor. Nos miramos el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Bendiciones.